¿Qué tienen en común un gigantesco laberinto de cuevas oculto dentro de un peñón europeo y un desierto blanco donde las rocas parecen flotar en un espejo infinito? El planeta está repleto de monumentos naturales que desafían nuestra escala. Hoy vamos a explorar formaciones colosales nacidas de ríos de lava ancestrales y titanes de granito que mueren directamente en el Océano Atlántico. Bienvenidos a un viaje por los bloques de piedra más asombrosos de la Tierra. Si te apasiona la aventura, dale me gusta al video, suscríbete al canal y acompáñanos a empezar el recorrido. 8. El monolito de Haystack. Hagamos una parada en la espectacular costa del estado de Oregón, justo donde el Océano Pacífico golpea con fuerza. Ahí nos topamos con el monolito de Haystack, una de las formaciones rocosas marinas más colosales de todo el territorio estadounidense. Situada en la playa de Cannon, esta imponente mole de piedra se eleva a unos 72 metros de altura. Para que te hagas una idea, es el equivalente a ver un edificio de 24 pisos emergiendo directamente de entre las olas. Esta gigantesca estructura está compuesta principalmente de basalto. La naturaleza comenzó a esculpirla hace un periodo que oscila entre los 15 y los 17 millones de años, allá por la época del Mioceno. Pertenece al conjunto de rocas volcánicas del río Columbia, el cual se originó por una sucesión de inundaciones de lava verdaderamente masivas que sepultaron gran parte del noroeste del Pacífico. Es una cantidad impresionante de historia geológica confinada en un solo bloque. Con el devenir de los millones de años, el desplazamiento de las placas tectónicas, el embate incesante del oleaje y el desgaste de la línea costera fueron transformando el paisaje marino. Los materiales circundantes, mucho más blandos, cedieron rápidamente ante la erosión, dejando como único superviviente a este basalto testarudo y ultra resistente. El monolito de Haystack es uno de los tantos vestigios que perduraron en esta zona gracias a ese proceso de erosión selectiva. Hoy en día se encuentra muy cerca de la orilla, por lo que es posible aproximarse a él a pie, aunque esto solo se logra cuando la marea está completamente baja. Su base ancha y sus paredes verticales regalan una postal majestuosa a cualquiera que camine por la playa. Y aunque 72 metros puedan parecer poca cosa si se comparan con colosos como el Monte Augustus, sigue ostentando el título de ser una de las estructuras en su tipo más grandes del continente norteamericano. Su escala, en perfecta proporción con el espacio que domina, sumada a su estampa solitaria, genera un impacto visual sobrecogedor. Desde el punto de vista de la geología, este es el ejemplo idóneo de cómo la roca volcánica resiste con firmeza, mientras su entorno desaparece por completo. De hecho, los flujos de lava que dieron origen a esta formación se cuentan entre los episodios de inundación basáltica más colosales jamás registrados en el planeta. A diferencia de otros monolitos, este no forma parte de una cadena rocosa tierra adentro. Es el vestigio solitario de un antiguo río de fuego que ahora habita en el aislamiento del mar. Cuando se debate sobre cuáles son las piedras y peñascos más monumentales del mundo, la magnitud se puede evaluar por su altura, su volumen o por cómo rompe la monotonía del paisaje. Y aunque no rompa récords de altitud global, su porte es indudablemente uno de los más soberbios. Contemplar esta masa que brota del Pacífico es constatar el poder del vulcanismo y de la erosión para crear atalayas de piedra destinadas a la posteridad. El monolito de Haystack representa una categoría única. No es una roca perdida en el desierto, sino un titán volcánico que le ganó la batalla al tiempo. 7. Las rocas de Kati Tanda. Nos adentramos en el indómito corazón de Australia del Sur, en un paraje conocido como Kati Tanda, al que muchos también llaman el lago Eyre. Este místico lugar es el lago salado más extenso de toda Australia y se ubica en una de las depresiones más profundas del continente. La mayor parte del año permanece completamente seco, transformándose en una llanura blanca y deslumbrante de costra de sal que se extiende por miles de kilómetros cuadrados, evocando un paisaje digno de otro planeta. En los márgenes de este desierto salino surgen de la nada formaciones enigmáticas y rocas en un equilibrio casi milagroso. El punto más bajo de la cuenca se sitúa a unos 15 metros por debajo del nivel del mar. El lago solo recobra su caudal en ocasiones sumamente extraordinarias,
cuando las lluvias torrenciales viajan desde el estado de Queensland hacia el sur. El terreno periférico exhibe afloramientos rocosos moldeados a partir de sedimentos antiquísimos. Entre estos bloques pétreos descansan enormes canteras desgastadas por el tiempo, como centinelas mudos en medio de la inmensidad llana. La naturaleza aquí se comporta como una auténtica escultora. Aunque no exista un único peñasco gigante bautizado con un nombre oficial, las investigaciones científicas ratifican la presencia de masas de piedra de gran envergadura dispersas por toda la cuenca. A lo largo de milenios, la furia del viento y el arrastre del agua despojaron la zona de los componentes más frágiles, preservando únicamente el núcleo duro de la roca. En este árido centro continental, las oscilaciones térmicas extremas y la salinidad son los encargados de tallar la piedra expuesta. Es crucial entender que este entorno no destaca por poseer un monolito único y descomunal, sino más bien por este conjunto de colinas aisladas que emergen en la planicie, debido a la erosión. Cuando el lago se seca, la superficie se vuelve tan perfectamente lisa que actúa como un espejo infinito, magnificando visualmente cualquier roca de tamaño moderado hasta hacerla lucir como un monumento colosal. En cambio, cuando ocurren esas raras inundaciones, algunas de estas formaciones quedan cercadas por las aguas poco profundas, recreando la ilusión de que un castillo de piedra brota de un océano interior. Toda esta cuenca abarca una superficie aproximada de 1.220.000 kilómetros cuadrados. Es una inmensidad indomable. Aunque su fama mundial se deba a los espejismos de sal y agua, los relieves rocosos de sus fronteras son testimonios fascinantes esculpidos por procesos ambientales de una antigüedad remota. 6. La fortaleza de Sigiriya. Dejamos atrás los paisajes marinos para adentrarnos en las llanuras centrales de Sri Lanka, donde se alza Sigiriya, uno de los afloramientos rocosos más imponentes y teatrales de toda Asia del Sur. El mundo entero conoce este místico enclave como la Roca del León. Esta masa pétrea se eleva con soberbia a unos 180 metros por encima de la selva circundante. Y aunque no sea el monolito más alto del planeta, sus paredes verticales prácticamente cortadas a pico y su absoluta soledad en el horizonte la convierten en una de las estampas más sobrecogedoras que se puedan presenciar. Científicamente, este monumento es el tapón de magma endurecido de un volcán extinto hace eras. Millones de años atrás, la roca fundida presionó para abrirse paso a través de la corteza terrestre sin llegar a estallar en una erupción abierta. Con el paso del tiempo, los materiales más blandos que la envolvían fueron barridos por la erosión, dejando al descubierto este núcleo central hiperresistente. La estructura que admiramos hoy está hecha puramente de material ígneo solidificado. Sus costados son tan abruptos que llegan a ser completamente verticales en varios sectores, una prueba inequívoca de su génesis volcánica y del desgaste milenario. Allá por el siglo V después de Cristo, el rey Kashyapa primero determinó que este titán de piedra era el sitio idóneo para edificar un majestuoso complejo de palacios fortificados en la mismísima cumbre. Los vestigios arqueológicos demuestran que el monarca diseñó murallas defensivas, jardines escalonados e incluso sofisticados sistemas de ingeniería hidráulica en las alturas. Para conquistar la cima, los constructores de la época tuvieron que labrar escalinatas y terrazas directamente en la piedra viva. Aunque la mayoría de la gente asocia este lugar con la leyenda y la arqueología, es su magnitud geológica la que sostiene toda su grandeza. A diferencia de las rocas erráticas arrastradas por los glaciares, Sigiriya permanece anclada directamente a la roca madre de la Tierra. Por este motivo, se le clasifica técnicamente como un Inselberg, término que define a una montaña o masa rocosa que brota de forma aislada en medio de una llanura. Hoy en día, está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, siendo el destino más emblemático de Sri Lanka. No obstante, desde la perspectiva de las ciencias de la Tierra, merece su puesto en esta lista por ser un testimonio colosal del vulcanismo esculpido por fuerzas que escapan a la escala del tiempo humano. 5. El Peñón de Gibraltar. En el extremo más meridional de la península ibérica se yergue el Peñón de Gibraltar,
Se trata, sin lugar a dudas, de una de las formaciones de piedra caliza más célebres y macizas de todo el continente europeo. Su envergadura es imponente. Se eleva a unos 426 metros sobre el nivel del mar. Domina con una presencia absoluta el estrecho acceso al mar Mediterráneo, un factor geográfico que terminó por moldear el rumbo de la geopolítica y de la historia universal durante milenios. Geológicamente, esta mole está constituida por caliza que comenzó a formarse hace unos 200 millones de años, cuando toda la región se encontraba sumergida bajo un océano de poca profundidad. Posteriormente, el violento choque de las placas tectónicas, provocado por la colisión entre África y Eurasia, catapultó esta masa sedimentaria hacia las alturas. El peñón forma parte de un sistema montañoso mucho más amplio y sigue conectado a las cordilleras vecinas. Solo da la impresión de estar aislado debido al capricho de la erosión y al contorno de la línea costera. Su vertiente oriental es un abismo que cae directamente hacia el Mediterráneo, mientras que el lado occidental desciende de manera más sutil hacia la ciudad. Debido a su naturaleza caliza, el interior de este coloso es un laberinto de cavernas monumentales. Una de las más renombradas es la Cueva de San Miguel, una catedral subterránea esculpida por el agua que disolvió la roca a lo largo de millones de años. Estas galerías son el vivo ejemplo de cómo el tiempo trabaja pacientemente en las entrañas de la Tierra. Con sus 426 metros de altura, su estampa es imponente, pero difiere radicalmente de los tapones volcánicos o de los domos de granito que solemos ver. Estamos ante una roca sedimentaria, no ígnea, y aunque el imaginario colectivo lo denomine monolito, técnicamente está ligado a una estructura geológica mayor y no es un bloque exento de la corteza. A pesar de esto, su volumen expuesto lo convierte en uno de los macizos más monumentales de Europa. Su valor estratégico motivó la excavación de fortificaciones y kilómetros de túneles en su interior, memorables durante los grandes asedios del siglo XVIII y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, más allá de las batallas, lo que define a este lugar es la escala verdaderamente colosal de su fisonomía. 4. El pan de azúcar. En los márgenes de la bahía de Guanabara, en la vibrante ciudad de Río de Janeiro, el pan de azúcar se erige como una de las estructuras de granito más espectaculares del continente sudamericano. Su cumbre alcanza los 396 metros sobre el nivel del mar, situándose prácticamente al borde del Océano Atlántico. Este pico forma parte de un conjunto mayor de montañas de granito escarpadas, que le otorgan ese horizonte inconfundible a la geografía carioca. El origen de estos relieves se debe a una combinación de intrusiones de magma y a un proceso erosivo implacable. Hace unos 600 millones de años, hacia finales del período precámbrico, el magma incandescente se abrió paso entre rocas metamórficas más antiguas. Con el transcurrir de las eras, la erosión barrió las capas superiores. Al desaparecer el peso que ejercía presión desde arriba, el cuerpo de granito se expandió y comenzó a descascararse en grandes lajas externas. Un fenómeno geológico que le otorgó esa silueta de domo perfectamente pulido que admiramos en la actualidad. Este mismo proceso dio vida a diversos cerros testigo en todo el sureste brasileño. Un dato fascinante es que, a diferencia de los bloques sueltos, el pan de azúcar mantiene una conexión ininterrumpida con las profundidades de la Tierra. Está catalogado como un Inselberg, una isla de roca que emerge de una planicie costera. Con su altitud cercana a los 400 metros, queda ligeramente por debajo del peñón de Gibraltar, pero se consolida como uno de los monolitos de granito costeros más grandes de la Tierra. Aunque hoy en día convive con la modernidad del teleférico y el bullicio urbano, esta roca ya dominaba el paisaje centenares de millones de años antes de que el ser humano trazara la primera calle. Su importancia radica en su monumentalidad vertical y en el descomunal volumen de granito expuesto al elemento marino, demostrando cómo las fuerzas internas del planeta y el desgaste del tiempo pueden tallar obras maestras en un solo bloque de piedra. 3. El Half Dome. Si ascendemos a las imponentes cadenas montañosas de California, nos encontramos con el Half Dome, una de las firmas de granito más legendarias de Norteamérica. Ubicado en el emblemático Parque Nacional de Yosemite, este coloso impone respeto al situarse a unos 1.400 metros sobre el nivel del valle.
destacando por una pared vertical de 880 metros que se eleva de forma abrupta desde el suelo del cañón. Es una inmensidad de piedra que desafía los sentidos. El Half Dome está constituido por granito y forma parte de un descomunal plutón rocoso que se gestó durante la era mesozoica, hace un periodo comprendido entre los 100 y los 200 millones de años. En aquel entonces, una masa de magma intentó ascender a la superficie, pero terminó enfriándose lentamente bajo la corteza terrestre. Tras millones de años de dinamismo tectónico, el coloso quedó expuesto al aire libre. Su morfología, que aparenta ser una cúpula partida perfectamente por la mitad, es el resultado de un baile entre el levantamiento de la corteza, la erosión y la fuerza demoledora de los glaciares. Durante las glaciaciones, inmensas lenguas de hielo avanzaron por el valle de Yosemite, lijando las paredes de la roca y acentuando su verticalidad. La silueta redondeada de su cara oriental ocurrió debido a la exfoliación, un proceso donde las capas externas de la piedra se desprenden como si fueran las capas de una cebolla debido a la descompresión. Por su parte, la mítica pared del lado noroeste fue desgajada por la acción del hielo que se introdujo en las fracturas naturales del granito. Aunque el nombre sugiere que la mitad de la montaña desapareció de un plumazo, la ciencia demuestra que el diseño fue esculpido con extrema paciencia divina. El Half Dome permanece profundamente arraigado a la roca madre del subsuelo. Si medimos su altitud desde la base del valle, compite directamente con los precipicios más colosales del planeta. Su pared de casi 900 metros lo consagra entre las mayores masas de granito expuestas de las que se tenga registro. Este gigante ha adquirido un estatus místico para los escaladores del mundo. Su primera conquista técnica ocurrió en 1957, y hoy en día miles de excursionistas desafían sus pendientes usando cables de acero durante el verano. El Half Dome es la síntesis perfecta de magma, tectónica y el cincel de los glaciares. 2. La Piedra de la Gávea. Custodiando el litoral de Río de Janeiro, la Piedra de la Gávea se alza como una de las mayores estructuras rocosas costeras expuestas de todo el hemisferio sur. Alcanza la impresionante altitud de 80 y 44 metros sobre el nivel del mar, lo que la posiciona como una de las montañas más elevadas del mundo que mueren directamente en el océano. Compuesta principalmente de granito, forma parte del antiquísimo escudo cristalino que sostiene el relieve del sureste de Brasil. Esta estructura es sumamente longeva, remontándose a cientos de millones de años atrás, concebida durante los complejos procesos de fragmentación y colisión que dieron vida al supercontinente de Gondwana. En lo profundo de la Tierra, el magma incandescente penetró las formaciones preexistentes y se enfrió con extrema lentitud, dando origen a estos cuerpos graníticos masivos. Con el paso de las eras geológicas, los agentes erosivos despojaron al paisaje del material circundante, dejando este baluarte al descubierto. La fisonomía de la montaña se debe a las fracturas naturales que adopta el granito al enfriarse y al intemperismo por exfoliación, el cual le otorga esa apariencia de cúpula señorial. Lo que vuelve verdaderamente sublime a la Piedra de la Gávea es la amalgama de su altitud con vertientes que rozan la verticalidad absoluta. La superficie de roca desnuda es tan masiva que conforma uno de los precipicios de granito más imponentes de América. Para dimensionar su escala, supera con creces la altitud del Pan de Azúcar y del propio Peñón de Gibraltar. Su proximidad inmediata al mar magnifica la percepción de su tamaño, creando un contraste dramático entre el abismo de piedra y el azul del Atlántico. Es, en esencia, un titán esculpido por los elementos a lo largo de la historia de la Tierra. 1. El monolito de Uluru. En las vastas y solitarias llanuras del centro de Australia, Uluru se erige con luz propia como una de las masas rocosas expuestas más portentosas del planeta Tierra. Cobijada en el interior de un parque nacional homónimo, esta estructura sagrada se eleva unos 348 metros por encima del desierto llano que la rodea. Sin embargo, lo que resulta verdaderamente desconcertante es su planta. Cuenta con un perímetro de 9 kilómetros con 400 metros en su base. Una travesía monumental tan solo para circunvalarla. Desde la perspectiva geológica, está constituida por un tipo de arenisca de grano grueso conocida como arcosa, célebre por su alto contenido de feldespato. Su proceso de gestación comenzó hace aproximadamente 550 millones de años.
En aquella época, el corazón del continente australiano albergaba una cuenca dinámica donde los sedimentos de cordilleras hoy extintas se acumulaban en proporciones titánicas. Con el paso del tiempo, la presión confinada compactó estos granos hasta transformarlos en roca sólida. La emersión de Uluru está íntimamente ligada a un proceso de formación de montañas conocido como la orogenia Petermann. Durante este cataclismo geológico, las fuerzas internas de la Tierra comprimieron y plegaron los estratos antiguos, provocando que capas que originalmente estaban horizontales se inclinaran de forma casi vertical, alcanzando un ángulo de cerca de 85 grados. Por ende, lo que hoy contemplamos como una gran mole de piedra es en realidad el borde expuesto de un estrato colosal cuya continuidad yace sepultada bajo el desierto. Su célebre e icónico color rojizo se debe a un fenómeno de oxidación química. El hierro presente en la roca reacciona con el oxígeno de la atmósfera, creando una pátina externa similar al óxido. En su interior, si se fracturara un fragmento, se descubriría que la piedra luce un tono grisáceo original. Su superficie está surcada por oquedades, cuevas y huellas de una erosión multimilenaria. De hecho, cuando caen lluvias torrenciales en el desierto, el agua se vierte por sus laderas, generando espectaculares cascadas temporales que tiñen la roca de tonalidades oscuras. A diferencia de los otros colosos de esta lista, Uluru es de origen sedimentario, no volcánico. Es la viva memoria de antiguos sedimentos compactados por el tiempo. Aunque popularmente se le ha catalogado como el monolito más grande del mundo, visualmente funciona como una mole continua unida al lecho rocoso del subsuelo profundo. Más allá de su valor para las ciencias de la Tierra, Uluru posee un carácter sagrado incalculable para el pueblo Anangu, los protectores ancestrales y legítimos de estas tierras. En señal de respeto a su cosmovisión y cultura, el ascenso a la roca quedó prohibido de manera definitiva en el mes de octubre del año 2019. Científicamente, este gigante es un libro abierto que narra el pasado del planeta y atestigua cómo el viento y el agua pueden borrar paisajes enteros, dejando únicamente a los colosos más fuertes en pie. Su magnitud no se calcula solo en vertical, sino en la inmensidad de su masa y en su imponente soledad en el desierto. ¿Cuál de estos colosos fue tu favorito? Déjalo en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campana. No te pierdas los videos en pantalla para seguir explorando.